Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Esta vez vamos a ver la reparación de un ventilador giratorio. No olviden suscribirse y darle like al video en caso de que les guste. Me harían un gran favor. Podemos ver cómo gira lentamente y a una mínima velocidad casi ni gira. Esto es debido a la falta de mantenimiento y a un condensador que lleva en su interior. Veamos los elementos necesarios. Vamos a necesitar un pincel, varios trapos, un balde con agua, una caja en la cual pondremos los tornillos, una llave número 7, un destornillador tipo Phillips y un destornillador tipo plano, aceite multiuso, grasa de litio, queroseno, un envase de gaseosa cortado, un tester, un soldador, estaño, un tarro de resina para usarlo de fundente, una cinta aislante y en este caso habría que comprar un condensador de 1,5 microfaradios, 400 voltios, que es la medida la cual viene incorporado el ventilador. Vamos a continuar con la limpieza y el desarme del ventilador. En este caso usaremos el pincel para sacar el polvo exterior y luego desarmaremos los tejidos. Una vez desarmados los tejidos, limpiaremos en su interior con el pincel. Para sacar la paleta, buscaremos un orificio detrás de la paleta y aflojaremos el tornillo con el destornillador plano. Una vez quitada la paleta, comenzaremos nuevamente la limpieza, esta vez más en el interior del ventilador. Bien, ahora vayamos a la restauración eléctrica. Vamos a notar en el estator 3 cables que salen de la bobina, que son de arranque y la de trabajo. Son 2 bobinas. En esta fotografía podemos apreciar los 3 cables que salen del estator de la bobina de arranque y la de trabajo. 3 cables que salen de la bobina resistiva de velocidades, el condensador y el conmutador de velocidad y encendido. Ahora procedemos a desarmar el conmutador de encendido y velocidades. En la parte posterior se puede apreciar la fase, sería el vivo, un extremo del condensador, extremo de la bobina de trabajo y primer cable de la bobina resistiva, el segundo cable la bobina resistiva y el tercer cable la bobina resistiva. Bien, este es el esquema eléctrico del ventilador, en el cual se puede apreciar la fase o el vivo, el neutro. La parte amarilla sería el estator con sus 2 resistencias, la resistencia menor que es la de trabajo y la resistencia de arranque que es la mayor en cuanto a valor resistivo. La parte celeste sería la bobina de velocidades, de la cual salen 3 cables. Comenzaremos midiendo con el tester la bobina de arranque, que es la de mayor resistencia. Luego, para seguir verificando, mediremos la resistencia de trabajo, que es la menor, nos da 153 ohmios. Luego mediremos las bobinas resistivas, que nos darían una velocidad inferior. Luego
mediremos la última bobina y nos dará 13 ohmios en el caso de este ventilador. El proceso de desoldar el condensador viejo y reemplazarlo soldando el nuevo no pude filmarlo. Más adelante subiré un video sobre soldadura en estaño y lo pondré en una etiqueta en este video y en la descripción pondré un enlace. De todos modos, le cuento cómo lo es desoldado y soldado. Usaremos un soldador de 40 watts que al calentar introduciremos la punta en la resina para poder desoldar el condensador viejo con facilidad, ya que la resina es un buen fundente, es decir, conduce calor y suelda o desuelda con facilidad, evitando que el cable se oxide gracias a sus propiedades. Después de extraer el condensador viejo, soldaremos con estaño el nuevo entre la bobina de arranque y la de trabajo, como figura en el diagrama. Luego encintaremos con cinta aislante, quedando de este modo el trabajo eléctrico finalizado. Limpieza y lubricación del rotor, bujes y mecanismo de giro. Primero desenroscamos el tornillo del brazo del mecanismo de giro. Desenroscamos la perilla de ajuste del giro. Extraemos los tornillos de la caja del mecanismo de giro y de la tapa del mecanismo de giro. Y no tocamos estos tornillos de ajuste internos. Al extraer la caja del mecanismo de giro, notamos cómo se ha filtrado el aceite por todos lados. Limpiamos bien con un trapo con queroseno y al sacar la tapa nos encontramos con estos engranajes. Le colocamos la perilla de ajuste de giro para que los engranajes estén frenados y podamos extraer toda la grasa vieja que hay dentro de la caja del mecanismo de giro. Una vez extraído todo lo posible con el destornillador de la grasa, lo ponemos en el tarro de Coca-Cola con un poco de queroseno. Lo sumergimos bien y lo dejamos un rato largo hasta que se ablande toda la grasa. Después le pasaremos un pincel para terminar extrayendo toda la grasa vieja. Ahora vamos a extraer con una llave de 7 milímetros las tuercas de la tapa del motor del lado del mecanismo de giro. Guardando las tuercas en la caja correspondiente y quitando los tornillos posteriores.
sacaremos ambas tapas para limpiar los bujes y el eje del rotor. Hay que tener en cuenta que el eje del rotor tiene 2 arandelas de cada lado, más o menos. Algunos tienen más, otros tienen menos. Todo depende del modelo de ventilador, ya que estas arandelas hacen que el rotor esté equilibrado internamente. Así que lo limpiamos bien con queroseno, los ejes, y teniendo la precaución de guardar las arandelas de cada lado, porque el equilibrio del rotor es importante en cuanto a la velocidad de giro cuando el ventilador esté funcionando. Tengan cuidado con las arandelas. A mí, por ejemplo, se me habían escapado un par de arandelas. Gracias a Dios las encontré y pude continuar con la limpieza del motor. Acá metemos un trapo en queroseno para limpiar el buje del motor con un destornillador de cualquier polvillo, grasa, etcétera. Después de la limpieza le ponemos aceite liviano como el de máquina de coser. Y ya empezamos a armar el rotor con las tapas. Que las tapas no vamos a tener ningún problema en ubicarlas porque tienen una trabita. Entonces, cuando tengamos que poner los tornillos, va a quedar bien. Una vez ubicados los tornillos y las tuercas a mano, procedemos a ajustarlo con la llave de 7 milímetros. Le ponemos un poquito de aceite en cada eje, en cada lado del eje, y lo hacemos rotar para comprobar que no esté trabado y que esté funcionando plenamente. Ahora con un pincel limpiaremos el resto de la grasa vieja del mecanismo de la caja de giro. Acá puede observarse bien cómo rotan los engranajes.
Antes de engrasar sacaremos una arandela con una muesca que sirve para trabar todo el mecanismo con la perilla girando la perilla del mecanismo de giro, y después la volvemos a poner después de engrasar todo. Finalmente pondremos la tapa y ajustaremos la perilla. Colocaremos la caja del mecanismo de giro en el eje del tornillo infinito. Ajustándolo bien a la tapa. Ahora colocaremos el brazo del mecanismo de giro con la arandela correspondiente para que pueda girar con fluidez. Le pondremos también unas gotitas de aceite. Ahora lo enchufamos y probamos si gira de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Y vemos como aparentemente está todo bien. El eje está girando. Es algo evidente. Continuando el armado, limpiaremos la paleta y la colocaremos en el eje. Y ya para concluir, pondremos los tejidos en ambos lados. Podemos ver cómo anda como si fuera un turbo 0 kilómetros. Desde ya le agradecemos a todos por ver el video y por favor compártanlo si les haya gustado y espero que les sea de utilidad sobre todo.
¿cierto? Sí. Listo, apaga.